Bueno, vamos a ver un ejemplo de maestro detalle con esta base de datos. Aquí vemos que las citas se generan con un doctor y un paciente, pero la fórmula médica trae la cita, que al traer la cita ya trae el doctor y el paciente y se le pueden ingresar el medicamento y la cantidad de ese medicamento. Este sería el detalle de este ejemplo, el de las fórmulas. Bueno, para el ejercicio vamos a empezar creando el proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto y lo vamos a llamar EPS. Al crear el proyecto ya queda en la carpeta de NetBeans Projects, queda el, el nombre de la carpeta con el mismo nombre del proyecto, y ahí es donde debemos crear la base de datos. Acá adentro debemos crear la base de datos para que quede la aplicación portable. Bueno, aquí ya tengo la base de datos con algunos medicamentos, algunos doctores, algunos pacientes. Creé una cita con el doctor de documento 10 al paciente de documento 200, y a esa cita le creé una fórmula donde hay varios medicamentos. 3 medicamentos, código 2 cantidad 2, código 3 cantidad 1, código 5 cantidad 4. Lo que ellos comparten son el ID de la cita, que hay un código SQL que está tomando todos los campos de todas las tablas, pero con unas condiciones para que no se produzca un producto cartesiano. Entonces, cuando ejecutamos nos muestra lo que debemos cargar en la memoria RAM para mostrar en algún reporte o en algún formulario. Este asterisco lo podríamos cambiar por solo los campos que necesitamos, y lo vamos a hacer pues ahora ya en el lenguaje Java como tal. Para este ejercicio se debe crear un formulario principal, un JFrame Form, que es donde se va a ejecutar todo el programa. A este formulario le vamos a poner un menú. Y le vamos a poner un desktop pane para trabajar con internal frames. Ponemos el desktop pane, lo vamos a renombrar, llamémoslo panel, y esto también lo vamos a ir modificando. Vamos a agregar elementos de menú ítem, lo agregamos acá, ese menú, entonces lo vamos a llamar, por ejemplo, doctores, le cambiamos el nombre, y ese botón lo que hará será, esta opción de menú, abrir el CRUD de doctores. Lo mismo con el de pacientes, medicamentos. Entonces vamos a ir agregando más y completamos todo el formulario. En la clase principal vamos a crear una instancia de esa clase que es un JFrame, para que al ejecutar el programa se cargue automáticamente la aplicación. Este JFrame que internamente va a cargar, cada uno de estos va a ser un internal frame que se va a cargar acá adentro. Entonces ya ustedes deben hacer el CRUD de pacientes, de doctores, de medicamentos que funcionen acá, el de citas también, y el de fórmulas, que es el que en realidad es el maestro detalle, es el que vamos a trabajar en este video. Creamos un nuevo internal frame, lo vamos a llamar FRM fórmulas, de las fórmulas médicas, y este internal frame en el debemos cargar
el número de la cita para que nos traiga el nombre del paciente, el nombre del doctor, cuando haga la consulta a la base de datos. Ponemos un text field para ingresar el número de la cita. A este le vamos a poner un txt cita, y vamos a poner unos labels que van a mostrar toda esa información que cargue de allá. ¿Qué información va a cargar de la base de datos? Vamos a revisar entonces en la base de datos citas que tiene el ID de la cita, que es el que vamos a digitar. Nos va a traer fecha, documento del doctor y documento del paciente, o sea que también tenemos que traer el nombre del doctor y el nombre del paciente. Sería estos 3 campos más el nombre del doctor y el nombre del paciente, serían 5 labels que tendríamos que ingresar acá. Ingresamos un label con la fecha y este es otro label que le vamos a cambiar el nombre, LBL fecha, para cargar ahí la fecha de la cita. Igual lo vamos a hacer con el documento y el nombre del doctor y el documento y el nombre del paciente. Aquí ya tenemos organizado los labels que van a mostrar la información. Si no se ven cuando se carguen, pues se va a ver la información. Todos tienen un nombre que lo identifica. Es un label, LBL documento doctor, LBL nombre doctor, lo mismo con paciente, LBL nombre paciente, y el label de fecha, LBL fecha. Este es el txt cita para capturar esta y buscar en la base de datos para traer los datos y mostrarlos en estas cajitas. Vamos a crear un botón que nos va a buscar en la base de datos. Buscar cita para cargar los datos acá. Vamos a ponerle nombre btn buscar cita, y este es el que vamos a programar conectándonos a la base de datos y trayendo los datos. Para eso vamos a usar una clase de conexión que tenemos en otro proyecto, y lo único que le vamos a cambiar a esa clase de conexión es el nombre de la base de datos, que en este caso la llamamos eps.bd. Ya con esta clase de conexión podemos utilizar todos los métodos que trae esta clase para poder interactuar con la base de datos. Por cada tabla que hay en la base de datos debe haber una clase que lo que va a hacer es los atributos de esa clase van a coincidir con los campos de la tabla. Aquí tenemos entonces un ejemplo: el constructor vacío, el constructor con todos los parámetros y un constructor solo con documento cuando vamos a realizar búsquedas. Tenemos los set, los get y los métodos para guardar, eliminar, actualizar, buscar. Yo no les dejo código en la descripción, pero sí les dejo acá para que les voy a mostrar todo el código para que lo copien. Pueden pausar el video y ver el código que deben copiar.
Listo. Vamos a crear la clase citas. Cita, la clase cita. Estamos haciendo con mayúscula inicial, siguiendo la convención. La cita debe tener los mismos campos, la clase cita los mismos campos, los mismos atributos que tienen los campos de la base de datos, de la tabla. Y de cita, fecha, doctor y paciente. Entonces le decimos que cita y de cita es un int. Solo vamos a poner private. Lo mismo con todos. Fecha, eso va a ser un varchar. Un varchar, o sea, un string. Este doctor es el documento del doctor. String paciente. Para trabajar en el formulario voy a crear una nueva cita. Digamos que el paciente, el doctor de documento 10 y paciente 100. Ya con esto vamos a trabajar acá. Vamos a generar los constructores. Hay que generar 3. El que es con el ID de la cita sola y el que es con todos los parámetros. Vamos a generar también los setters y getters. Y ahora solo faltaría crear los métodos del CRUD, que sería, por ejemplo, guardar, eliminar, actualizar, buscar. Este método guardar lo hacemos nos conectamos a la base de datos, creamos una sentencia preparada, un prepare statement, y como la cita en el campo y de cita es autoincrementable, no le pasamos nada. Entonces, cuando decimos insert into citas, tenemos que poner aquí los campos a los que sí les vamos a pasar. Le vamos a pasar datos a fecha, doctor y paciente. Y los 3 signos de interrogación que los vamos a reemplazar acá con set string, get fecha, get doctor y get paciente, que van a estar guardados acá en los atributos de la clase. Ejecutamos la sentencia y cerramos la conexión. Aquí decía FRM pacientes, que lo tenía el código lo copié de otro ejercicio. Se debe llamar FRM citas. Muestra un error porque no tenemos ese formulario aún. En este ejemplo solo vamos a hacer el formulario de fórmulas, que es este que está acá. Entonces, al buscar la cita, estamos en este momento haciendo la clase cita para poder hacer todo lo del CRUD, y principalmente en este momento necesitamos es el de guardar, el de buscar. Aquí pegué el código de otro ejercicio y vamos a revisarlo y a reemplazar lo que sea necesario. Abrimos la conexión, seleccionamos todo de citas donde y de cita sea igual a this.id cita.
Este dis se refiere a el atributo id cita que está acá. Ese id cita lo va a sacar cuando se crea cuando en el formulario en este formulario, cuando se ingresa el documento, cuando se ingresa el número de la cita y se le da a buscar, se crea un objeto de la clase cita solo con número de cita, que sería este constructor, el segundo que creamos acá. Se ejecutaría este constructor, o sea que los atributos de esta clase quedarían solo con el id cita. Cuando buscan la base de datos, si encuentra ese id cita en la base de datos, va a llenar estos atributos con los datos de la base de datos. Si rs.next quiere decir que si encontró esto, si este result set, si encontró, si esta sentencia SQL al ejecutarla encontró ese número de cita, entonces este rs.next sí se va a ejecutar y va a ejecutar lo que está acá. Si no, va a mostrar que un mensaje que dice que esa cita no existe. Cita no existe. Y aquí tenemos que hacer un cambio. Este sería this.setFecha getString 1, el segundo. El primero es id cita, el segundo es el de la fecha. This.setDoctor, el segundo primero, el segundo es fecha, el tercero doctor y el cuarto paciente. SetDoctor y this.setPaciente va a ser la cuarta columna de ese resultado que encontró acá en ese result set. Esto haría que si encuentra la cita, llena los atributos, que es lo que explicaba anteriormente, llena estos atributos. Bueno, al tener ya los atributos, pues vamos a ver cómo mostrar en este formulario cargada la cita en memoria RAM, mostrar acá la fecha, el documento, el nombre y los datos del doctor. En este momento estaría mostrando fecha, el documento del doctor y el documento del paciente. Ya ahorita vemos cómo traer el nombre del doctor y el nombre del paciente. Miremos entonces el botón, el botón buscar. ¿Qué va a hacer? Debe capturar el dato que está acá para crear un objeto de la clase cita. Entonces lo que hace es de la clase cita igual new cita y le va a pasar txt no cita.getText, que es capturar el texto de este campo que se llama txt num cita. Entonces va a crear un objeto de esta clase, de la clase cita, y luego vamos a ponerlo a que busque. Aquí sobra un paréntesis, no, está bien. Aquí está mostrando un error porque dice que tipos incompatibles, como numCita, cuando yo creo aquí en el constructor está esperando un int y yo aquí le estoy pasando un string, entonces me toca parsear esto con un integer punto parsing de stxt numCita getText. Ya esto me crea en memoria RAM un objeto. Ahora vamos a decirle que cita.buscar. ¿Qué hace cita.buscar? El objeto, este es el objeto que está con C minúscula, con C mayúscula está la clase. Va a ejecutar buscar. Como ya tiene un id cita, un id, lo va a buscar y si lo encuentra se lo va a asignar a los otros atributos. En caso de que lo encuentre, entonces vamos a poner a que llene los
estos labels, este y este. Pero ahora estos se llaman LBL documento doctor y LBL documento paciente y LBL fecha. ¿Qué le decimos entonces? Le decimos que LBL fecha punto setText, le digo que cita punto get fecha, y ahorita vemos si como son string no hay problema. LBL documento doctor punto setText cita punto get doctor, y esto mismo hacemos con paciente. LBL documento paciente punto setText cita punto get paciente. Control S y vamos a ejecutar a ver si funciona. Miremos el formulario principal a ver si formulario principal, fórmulas. ¿Qué hace el botón, el menú fórmulas? Crea un objeto de la clase frm fórmulas, fórmula ff le puse, y lo agregamos al panel y luego lo hacemos visible. O sea que en este momento parece que debe funcionar. Vamos a fórmulas y vamos a ver si la cita 1 la encuentra. No, ahí hay un error. Vamos a revisar qué tiene. El error que está mostrando parece ser de la librería de SQLite, que no la he agregado acá en las librerías. Ahora vamos a revisar si ahora sí funciona. Acabo de revisar y tenía un error acá en el nombre de la base de datos. La tenía BD y es DB. Ese era el error. Entonces ahora sí probamos, revisamos. Si ingreso la cita 1, me trae la fecha, el documento del doctor y el documento del paciente. 2, me trae, hay 3 citas en este momento. Ahí está trayendo los datos. Vemos acá en fecha que va a cambiar a 22, creo. 22, cambia todo. Como ejercicio les voy a dejar que hagan que acá donde de este label que está acá de nombre del doctor y el label de nombre del paciente lo hagan ustedes aparecer ahí. Eso es simplemente con cambiando el SQL que se está ejecutando acá en cita, en buscar habría que traer no from citas sino from citas, doctores y pacientes, para traer los datos de ellos también. Ahora acá en el formulario vamos a crear la parte del detalle, entonces vamos a buscar un panel acá para que quede como más organizado. Le vamos a dar a cambiar el borde, título del borde, y le decimos medicamentos. Ahí van a estar los medicamentos que se van a ir agregando. Entonces acá dentro de este vamos a meter lo que falta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 2 labels o 4, uno que muestre el texto, 2 labels, uno que diga el código del medicamento o el ID, medicamento, y un text field para agregarlo, para ingresar ahí el código del medicamento. Le cambiamos el ID, txt ID medicamento. Hacemos lo mismo con la cantidad para agregarla de una vez a la tabla. Todo esto va a ir en una tabla y todo va a funcionar con un modelo de
un default table model, cantidad txt, cantidad, y un botón que diga agregar, como ejemplo, como agregar al carrito, ¿sí? Agregar un elemento, llamémoslo btn agregar. Ahora sí, entonces buscamos una tabla, insertamos esa tabla acá, la ventaja de trabajar con el panel es que miren que se me lleva todo lo que contiene, entonces es más fácil de trabajar. La tabla la buscamos, la acomodamos, y en contenido de la tabla lo dejamos en 0 columnas y en 0 filas, porque esto lo generamos con código. Volvamos y vamos a ir viendo qué hace este botón agregar. Va a coger el list ID de medicamento, va a crear un objeto de la clase medicamento que tiene que ver con la tabla medicamentos, que tiene ID medicamento y descripción en este caso, y si encuentra ese medicamento lo va a agregar con la cantidad a esta tabla. Vamos a dejarle columnas a esta tabla. Columnas puede ser ID medicamento, digamos que es un integer, la descripción del medicamento, estos datos los va a sacar de la tabla, y la cantidad de ese medicamento. Este botón agregar, vamos a ver qué hace. Vamos a pegar un código que hace lo siguiente. Default table model modelo lo que hace es crear un objeto de la clase default table model y lo igualo a el código de la tabla. La tabla no le he puesto nombre, tengo que ponerle nombre a esta tabla. La vamos a llamar tabla. Sencillo. Entonces tabla get model lo que me obtiene es el modelo de la tabla con sus columnas y con los datos que contenga. De la clase medicamento creo un objeto que se llame medicamento y le paso el integer parseInt de txt, como lo haya llamado acá, creo que es txt ID medicamento, para crear el objeto y poderlo buscar en la base de datos. Luego de buscarlo, entonces ejecutamos esto. Para hacer esto hay que crear la clase medicamento, es lo que vamos a hacer a continuación. En otro ejercicio acá tengo el medicamento ya creada la clase, entonces la voy a pegar y hacer simplemente unos cambios. Este aquí no se va a llamar así, sino ID medicamento y descripción. Entonces donde diga ID medicamento, donde diga código, lo voy a cambiar por ID medicamento. Bueno, aquí donde dice guardar, pues bueno, eso lo dejamos para ustedes, los dejo a ustedes para hacer todo el CRUD. Nosotros necesitamos en este momento solo el buscar. Abro la conexión, digo select asterisco from medicamentos, donde el código, que no es código sino ID medicamento, sea igual a this ID medicamento. ID medicamento debe estar igual en la base de datos, acá está en minúscula, entonces este ID medicamento tiene la M minúscula, entonces hay que decirle acá con minúscula.
Este ID de medicamento es el atributo de la clase, este es el campo de la tabla de la base de datos. CRC.next, lo mismo que el anterior, set descripción, get string 2, o sea que, y si no existe, pues muestra este mensaje. Este aquí sería, porque estamos trabajando, todo esto lo estamos trabajando desde el formulario de FRM Fórmulas. Voy a guardar. Y lo que va a hacer después de agregar, de crear de buscar ese medicamento, si lo encuentra, aquí estoy haciendo una negación que si no, que si es diferente, que descripción es diferente a vacío, quiere decir que si sí encontró ese medicamento, entonces vamos a asignarle a crear un array, un arreglo con tres campos donde los vamos a insertar para poderlos insertar a esta tabla. La tabla recibe un array, entonces lo llamamos fila 0 va a ser el valor de get y de medicamento, la fila 1 que sería la segunda, la segunda columna que sería esta, la descripción, get descripción, y la tercera sería txt cantidad get text, o sea el dato de acá lo pasa directamente acá. Vamos a ver si está funcionando y continuamos. Bueno, tenía acá un error que ya corregí. En este decía todavía txt código y por eso estaba mostrando un error acá en el botón de agregar, en este botón. Este se llama txt id de medicamento y en el código lo tenía como txt código. Entonces vamos a ejecutarlo y miremos a ver qué pasa. Digamos que la cita 1, medicamento 1, cantidad 2, medicamento 2, cantidad 5, medicamento 5, cantidad 4 y medicamento 6, cantidad 2. Y ya está trayendo los datos de el maestro de taller. Falta solo guardar, el botón de guardar esta fórmula médica, que lo que hace guardar es estos datos, todos estos datos que están acá los va a guardar en la tabla, en esta tabla fórmulas, donde lo que tienen en común es que cada uno de ellos debe guardarse con el mismo número de cita. Si es la cita 1, todos estos se va a guardar el ID medicamento y la cantidad con la cita 1. Si fuera por ejemplo la cita 2, pues sería para la cita 2. Creamos acá un botón, guardar fórmula médica, le vamos a cambiar el nombre, btn, guardar fórmula, y vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es un recorrido del modelo, obtener el modelo de esa tabla, obtener el modelo de esta tabla con los datos que tiene, coger la tabla, obtener los datos y guardarlos en un modelo, recorrer ese modelo y por cada fila hacer un insert into en la tabla fórmulas de la base de datos. Eso es lo que hay que hacer. Para eso copié el código de otro ejemplo y dice fórmula, o sea que debemos tener, como fórmula tiene una tabla en la base de datos, la tabla fórmulas, hay que crear la clase fórmula con los constructores, setters, getters y las funciones del CRUD. Aquí copié la clase fórmula y la vamos a revisar qué diferencia tiene esta que copié. Fórmulas en la base de datos tenemos cita, medicamento y cantidad, y de cita, el medicamento y la cantidad todos son int. Si le damos de escribir tabla nos dice que todos son int. Y de cita, medicamento y cantidad, bueno, ese es y de cita, medicamento
y estamos guardando la cantidad en este caso en la tabla fórmula. Tenemos, esto es un int donde creamos el objeto con un solo atributo, el constructor completo, el vacío y el que tiene uno solo, que es este, siempre es el que nos va a servir para buscar. Te lo podemos borrar. Ese es el, vamos a insertar el constructor completo. Ahí está, ya tenemos constructores. Esta error y de fórmula es porque se llama id de cita, return id de cita, es este de acá, id de cita. El set va a ser lo mismo, set id de cita. Solo reemplazar, este get paciente no existe, ni set paciente, y vamos a ver guardar, lo dejamos, se los dejo para que lo corrijan. Buscar, ¿qué hace esta? El de guardar lo vamos a necesitar, este sí lo tenemos que hacer porque cuando le demos clic acá al botón de guardar fórmula, estoy volviendo cuando le demos clic a este botón tenemos que guardar esto en la tabla fórmulas. Entonces fórmula sí tiene que tener implementado el botón guardar. Ese es el fin del ejercicio. Hasta ahora lo único que hemos hecho es traer datos de la base de datos, traerlos acá, pero no hemos hecho ninguna modificación. Este botón es el que modifica. Vamos a ver los datos de esta tabla. Guardar lo que hace es abre la conexión, prepara, dice insertar en fórmulas y le va a pasar tres datos. Dos datos, porque la cita y de cita ya lo tenemos. Este id de cita lo tenemos desde el formulario. Solo le pasamos medicamento y cantidad que vienen de la tabla. De esta tabla cuando se llena. Y la cita la sacamos de acá. Esos son los tres datos que le pasamos. El id de la cita que está acá, el id del medicamento y la cantidad. Creamos nueva fórmula y este dato la sacamos de del formulario de acá, el número de la cita, txt en un cita. Guardar lo que hace es coger los datos que tiene y guardar la cita como tal. Este guarda la cita y este guarda el detalle. Como la cita ya está guardada, la cita la estamos guardando en otro formulario que lo deben hacer ustedes. Entonces en este caso nosotros solo necesitamos crear el objeto de la clase fórmula con los datos que vamos a guardar de acá, de cada uno de estos, de cada una de estas filas. Voy a ejecutarlo para que quede más claro. Digamos que la cita 2 y medicamento 1, medicamento 2. Entonces cuando yo le dé guardar, cuando le dé este botón guardar que está acá, me va a coger, me va a crear, me va a insertar acá en la base de datos en fórmulas, en esta tabla, un id de cita, un id de medicamento y una cantidad. ¿De dónde lo va a sacar?
los va a sacar de acá, el ID de cita, el medicamento y la cantidad. Para el primero, este ID de cita con este 1 y este 1, luego este mismo ID de cita 2 con este 2 y este 3, y así por cuantas, para cada una de estas filas de la tabla. Vamos a agrandar un poco el formulario, el interno, que quede más alto. A ver si se alcanza a ver el botón de... si ya se queda viendo el botón de guardar. Bueno, entonces el botón de guardar lo que va a hacer es lo siguiente. Default table modelo, capturamos el modelo que tiene la tabla en ese momento en esta variable, en este objeto modelo, y lo vamos a recorrer de i igual a 0 hasta i modelo getRowCount, que es contar el número de filas que tiene el modelo. Dentro de ese for le vamos a decir, aquí le vamos a decir fórmula, que es de esta clase fórmula que tenemos acá, lo llamamos fórmula con minúscula, igual a new fórmula. ¿Qué datos le pasamos? Tenemos que crear un objeto. ¿Con qué datos? Con los datos que tengo en el formulario y en la tabla en ese momento. En el formulario tengo txt numcita.getText. El entero no, todo esto no necesitamos el entero porque el integer, porque estamos trabajando con puros. Bueno, ya veremos si este modelo que nos retorna. Modelo.getValue at y 0. ¿Qué quiere decir esto? Y va a ser 0 en la primera fila, y este segundo 0 es que es la primera columna. Nosotros necesitamos acá la columna 1, que sería la columna de descripción. El primero es ID de cita, sería el 0 y el 2. 0 es ID de medicamento, 1 es descripción, que no lo necesitamos, y 2 es cantidad. Entonces sí sería acá 0. Estoy pasando 3 parámetros. Si se fijan, esto es un solo renglón, una sola línea de código que está acá separado por comas. Son los datos que le estoy pasando al constructor, pero para que quede más fácil de entender, por eso se separa así, para que quede más claro. Y me faltaría faltaría otro, que sería el modelo punto get value at y en la posición 2. La posición 2 es la cantidad. 0 es ID de medicamento, 1 es descripción y cantidad es 2. Esto me crearía el objeto. Mire, esto crea el objeto, y ya cuando crea el objeto, este paréntesis cierra y, acá esta es una sola línea de código. Luego le digo fórmula punto guardar, que es el que hace el guardar en la base de datos, y nos está mostrando un error. Dice que string no puede ser convertido a entero, o sea que en la tabla, como todos son enteros, miremos a ver qué pasa. Si esto hay que convertirlo, si hay que hacerle un integer punto parseInt de este dato, tengo que pasarle un int, y debe pasar lo mismo con todos. Este dice que objeto no puede ser convertido a entero, entonces miremos si convertimos primero esto, lo pasamos a string haciéndole un casting, y ahora todo esto lo pasamos a entero. Integer parseInt de todo eso que está acá.
Miremos a ver si así funciona y lo vamos a hacer lo mismo para el de abajo. Integer parse int de, o sea que estamos haciendo un parseo y un casting, estamos haciendo las dos cosas en la misma línea. Acá debe cerrar otro paréntesis y ya creo el objeto de la clase fórmula y le doy guardar. Eso va a hacer que se guarde por cada fila de esta tabla. Vamos a guardar y a ejecutar a ver qué pasa. No hemos revisado el método guardar de la clase fórmula, entonces vamos a mirar. Si fórmula tiene 3 atributos, entonces miremos qué pasa. Guardar, abre la conexión, prepara una sentencia, dice insert into fórmulas y la vamos a pasar 3 signos de interrogación. ¿Cuáles son? Todos son set int porque todos son enteros. El primero, este 1, se refiere al primer signo de interrogación, que sería this.get y de cita. El 2 sería get. No tenemos los get de estos, de medicamento y de cantidad. Entonces vamos a crear los set y los get de esos dos. Ahora sí. This.get y miramos get medicamento y el tercero sería get cantidad. Entonces ya tenemos acá insert into fórmulas los valores 3 que son y de cita, medicamento y cantidad que vinieron de este formulario de acá, de la tabla creo un objeto con esos datos y acá en fórmula es este es el que los guarda. Esto lo vamos a quitar, ejecutamos la sentencia y esto lo podemos modificar. Ya con esto debería guardar, control S y vamos a ejecutarlo. Revisemos la tabla fórmulas, tiene dos citas, la 1 y la 2, o sea que sí. Para la cita 3 vamos a generarle el detalle, vamos a ejecutarlo y vamos a ver si con eso terminamos. Digamos que la cita 3 es esta, el medicamento 1 cantidad 1, medicamento 2 cantidad 2, medicamento 3 cantidad 3, medicamento 4 pues digamos igual y el 5. Si lo doy guardar me haría crear insertar 5 registros en la tabla fórmulas, todos con el número de cita 3. Dice guardado, vamos a la base de datos, a fórmulas y aquí está, mire, cita 3, 5 registros con los datos que acabo de insertar. Ese es el ejercicio completo de Maestro Detalle. Ya espero que lo trabajen y se preparen, muchachos.